Pues bueno, situaciones importantes. Y mire, quiero dejarlo muy claro y reitero lo mismo. Yo no sé quién cree que todo esto es un enfrentamiento. La verdad es que no tenemos y no podemos entender. O sea, ayer escuché un par de extraordinarios discursos de la presidenta de Alemania, la señora Angela Merkel, y de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en donde los dos hablaban de la cohesión que se necesita tener entre los pueblos precisamente para salir adelante. Angela Merkel decía que como nunca la unión sería la que podría ayudar a vencer a esta epidemia. El mismo doctor, el presidente o el director general de la Organización Mundial de la Salud decía lo mismo, decía que como nunca se podía vencer a esta pandemia, pero que además de todo, lo que era fundamental en el vencer esta pandemia era precisamente la solidaridad, no solo entre los ciudadanos, sino también entre los pueblos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que es fundamental que podamos lograrlo, que lo podamos conseguir, y no lo vamos a conseguir enfrentándonos. Yo lo decía con mucha claridad. El día de ayer, en el asunto de las estampitas y de Andrés Manuel López Obrador, primero, a mí no me asusta. Y le voy a decir por qué no me asusta. No quiero decir que esté bien o esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero ¿por qué no me asusta? A ver, todo el mundo decía, es que esto es un Estado laico. Primero les voy a pedir un favor. Cuando vayan a utilizar estos términos, hay que ponerse a estudiarlos un poquito. El término Estado laico fue sacado de la Constitución en 1992. Se habla de esto en el artículo 24 de la Constitución y en el 130. En el 24 se habla de la libertad de creencia o la libertad de religión, que cualquier mexicano o cualquier persona en territorio nacional tendrá derecho de creer en la religión que ellos estimen, en el culto o profesar el culto que ellos quieran. El artículo 130 habla del principio histórico de la división entre el Estado y la Iglesia. Eso es lo que algunos llaman un Estado laico. Hay un extraordinario estudio de Jaime Adame Godard, que él es catedrático de la Escuela Libre de Derecho, no sé si lo sigue haciendo, pero es un hombre muy, muy preclaro, en el cual dice que la verdad es que México no podría ser calificado como un Estado laico, sino como un Estado soberano. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de pertenencia muy importante de los mexicanos a la Iglesia Católica. Sí, yo no sé si Andrés Manuel López Obrador sea cristiano, sea católico, que la verdad es que creo que es poco importante. Pero este asunto se ha violado desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, finalmente desde la época de Benito Juárez, que se supondría que sería el primer matacuras, cuando él hizo la ley del matrimonio civil, su propia hija le dijo que se iba a casar por el civil y le dijo, una hija mía no sale de esta casa sino como Dios manda, o sea, casada por la iglesia. Si hablamos, por ejemplo, de López Portillo, que era también súper matacura, ¿se acuerda usted de la visita de Juan Pablo II? Que vino Juan Pablo II y lo recibió él en la escalerilla del avión, le dio la mano y le dijo, ahí lo dejo con su pueblo. Se subió al coche presidencial y se largó. La señora madre de López Portillo, cuando llegó a Los Pinos, le puso una regañada, porque así como lo ve, era muy mandilón. Él y Margarita, bueno, la señora, su mamá y Margarita, ejercían sobre él un dominio muy importante. Entonces, su madre le dijo que no le iba a volver a hablar si no había una misa en Los Pinos. ¿Sabe con quién fue la misa? Agárrese. La dio, obviamente, la presidió Juan Pablo II, pero ¿sabe quién era el otro padre concelebrante? Marcial Maciel. Sí, en Los Pinos, ¿no? En la cueva del anticurismo, si me permite el término. Después, si nos vamos un poco más adelante, pues bueno, sabemos perfectamente del asunto de Vicente Fox, allí en el Congreso, que saludó primero a sus hijos, ¿no? Y después que hizo un acto en el Auditorio Nacional con la Virgen de Guadalupe y con un crucifijo, etcétera, ¿no? O sea, los ejemplos son muchísimos. Yo no sé por qué nos asustamos. El asunto aquí no tiene que ver con eso, tiene que ver con que a lo mejor él puede decir lo que se le dé su gana, si tiene derecho a encomendarse a quien quiera, eso no está discusión, pero antes de eso necesitamos que exista una certidumbre de que efectivamente se están tomando las acciones y que además de todo, la persona que va a encabezar esas acciones, Hugo López-Gatell y el presidente de la República, que en momentos determinados, y se lo aseguro, van a tener que tomar decisiones muy complicadas para la vida de la República,
Sí, primero se están haciendo las acciones adecuadas, que nos informe, etcétera, porque la ciencia pues no se mueve a través de estampitas, ni oraciones, ni tréboles, ni dólares. La ciencia es la ciencia, la protección es la protección. Y este país en este momento, en donde se lo tengo que decir claramente, hay muchos mexicanos que están sufriendo, muchos mexicanos que tienen miedo, muchos mexicanos que van a morir, muchos mexicanos que están en el hospital y necesitamos certidumbres, no estampitas. Y por supuesto que el primer mandatario debe de hacer consciente a la gente de cuáles son las medidas que son fundamentales, como este alejamiento social, etcétera, y no las estampitas. Que tenga ese punto de vista está muy bien. Le voy a compartir una encuesta que es una cosa impresionante y se va a impresionar usted conmigo. A ver si me sigue, porque de verdad que está muy, muy interesante. A ver usted qué opina. Mire, esta encuesta dice así. Así, aunque usted no lo crea, lo hace Massive Caller. Es obviamente una encuesta chiquita, es a través de teléfono, ¿no? Y la pregunta es, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana señaló, entre otras cosas, con respecto a la crisis de la pandemia del coronavirus, que el escudo protector en contra de esta pandemia es la honestidad, no permitir la corrupción y las estampas religiosas. Ante esta declaración, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones usted está más de acuerdo? La número 1... ¿El presidente cree realmente que con honestidad no permitir la corrupción y las estampitas religiosas vamos a afrontar con éxito la crisis del coronavirus? El 28.6%. El presidente realmente no cree en la afirmación anterior, pero lo hace para inyectar optimismo en la población y que no decaiga el ánimo ante los problemas actuales. Lo cree el 30.3%. ¿Sumamos? Es el 58.9%, o sea, no, el 59% para no ir más lejos. En contra del 41.1% que dice que el presidente está fuera de la realidad y no es capaz de reconocer la gravedad de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. O sea, para que usted vea cómo no todo es como lo creemos nosotros y cómo es nuestro pensamiento. Hay mucha gente que tiene un punto de vista distinto que el de nosotros, que también es respetable, pero sí, por supuesto, la ciencia no es de estampitas, la ciencia no es de la corrupción, no va a parar un contagio del coronavirus. Si yo no soy corrupto, si me tose un señor que tiene coronavirus enfrente y entra en mis vías aéreas, pues me voy a contagiar, por más honesto que sea, ¿no? Así sea la Madre Teresa de Calcuta, también se enfermaba. Entonces, de verdad creo que hay que ser muy serios y hay que darle certidumbre a la gente en momentos en donde le digo que los mexicanos están sufriendo y los mexicanos van a morir y muchos mexicanos tienen mucho miedo. Así que yo hago ese llamado con mucho respeto al presidente, lo hago de verdad con mucho respeto, con mucho comedimiento, para que sea serio en este caso y para que de verdad le dé certidumbre a los ciudadanos de que se están haciendo las acciones, de que se están tomando en cuenta, de que estamos preparados y de que las cosas van a salir bien y de que tenemos las camas suficientes y de que se va a aplicar el tratamiento debido y las medidas suficientes. Porque si andamos con las estampitas, hay un sector de la población que también es aceptable, que no cree que las cosas estén bien y que por supuesto tiene un miedo del demonio a que se estén haciendo las cosas mal. Y hay un temor a morirse, pues ese punto, cuando la gente se enferma y hay enfermos masivos y estamos escuchando cosas tremendas a través de las redes sociales y a través de algunos medios de comunicación, pues sí, el miedo se expande. Y le digo una cosa, de verdad el virus más peligroso que tenemos es la pérdida del sentido común, la pérdida de verdad de la capacidad de discernimiento. Yo le pido, por favor, que no tengamos esa pérdida. Ese virus sí lo podemos quitar entre todos, con información real. Mire, le cuento de información real. No lo dijeron en todos los espacios, que el ibuprofeno era malísimo para este coronavirus y que además de todo hacía que se pusiera mucho peor el cuadro. Sacó la Organización Panamericana de la Salud un comunicado en donde dice que no hay ningún estudio en donde se hable de que puede perjudicar el uso de ibuprofeno al tratamiento del coronavirus. Lo acaba de sacar la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, señores, por supuesto, les pido por favor que seamos serios.